Esta semana, el Estado de Israel ha celebrado su 76 aniversario. En tiempos normales, la solemne jornada de Yom HaZikaron, el día en recuerdo a los caídos en guerras y atentados terroristas, da paso a eufóricas festividades al atardecer, con el inicio del Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia. Pese a que la gran mayoría de israelíes son patriotas, este año muchos sintieron que no había lugar para las celebraciones. Con 133 rehenes todavía cautivos en Gaza, decenas de miles de desplazados internos del norte y el sur y la guerra abierta en múltiples frentes, los ánimos no estaban para demasiados festejos. Para navegar por la historia de un país que vivió su peor crisis existencial el pasado 7 de octubre, cuando el ataque sorpresa de Hamas costó la vida de más de 1.200 personas y el secuestro de unas 240, en Al-Ayam vamos a echar la vista atrás. Damos la bienvenida a Tzvia Rubin, nacida en la ciudad costera de Haifa en 1952, apenas 4 años después de la fundación de Israel. Hija de supervivientes del Holocausto nazi, Tzvia ha vivido en sus propias carnes todos los triunfos y las tragedias del Estado judío. Tras residir 30 años en Barcelona, regresó a su país tras jubilarse y se encontró a una sociedad profundamente enfrentada. Tzvi y muchos de sus amigos sienten que el Israel por el que tanto sacrificaron está en serio riesgo de desaparecer. Shalom, Ima, bienvenida a la YAM. Shalom. ¿Me oyes Eh, bien con el micrófono? Te oímos perfectamente. Vale. Y Ima en hebreo significa madre, así que evidentemente estoy dando la bienvenida a mi querida madre a este podcast, a la YAM. Es una idea que llevábamos tiempo gestando entre yo y Paul y creímos conveniente pues para este Yom Ha'atzmaut, para este Día de la Independencia tan particular, pues abrir este melón y conversar contigo. Permíteme que te llame Tzvia a lo largo de nuestra charla. Y bueno, creemos que será un recurso interesante para ilustrar en el momento en el que nos encontramos. Pero como he dicho en la introducción, vamos a echar la vista atrás en nuestra conversación. En primer lugar, Tzvia, mira, intenta recordarte como niña, los primeros momentos de tu vida. No sé si hay algún momento en concreto en que recuerdas tomar conciencia de lo que supone ser israelí, de lo que supone ser judía, y a día de hoy, ¿qué significado tiene para ti esta identidad? Un momento que en su momento no entendí el momento porque fui muy pequeña, pero tengo en la memoria un momento como muy excitante en casa. Nosotros vivíamos en Kiryat Ata, que está un poco al norte oeste de Haifa. Y yo recuerdo que mis padres estaban en la terraza mirando hacia la bahía de Haifa y yo estuve subida encima de los hombros de los hombros de mi padre y estuvimos mirando la entrada de un buque de guerra egipcio que fue captado en la guerra de Sinaí, que fue la guerra del año 1956. Eh, y yo recuerdo que había fuegos artificiales y mucha alegría, amigos que han venido a casa porque teníamos un balcón que se podía ver la bahía y la entrada de este buque captado por el ejército israelí. Entonces, es un momento, imagínate, yo tenía 4 años porque fue en 1956. Pero yo recuerdo perfectamente el ruido, la alegría en el balcón a la hora de la entrada de este buque de guerra. Desde luego, en aquel momento no, yo pienso que no entendí nada, pero recuerdo el momento. Y me gustaría, Esto es la primera parte de tu pregunta, que en qué momento me di cuenta de la situación de Israel. Es un momento que recuerdo. Eh, Además, ya sabes que nuestros padres como sobrevivientes del Holocausto, este tema estaba latente desde que me recuerdo. Es decir, muchas cosas
que pasaron en casa o amigos, por ejemplo. Yo recuerdo que venía un amigo y mi madre decía o mi padre decían, a este amigo estuvimos con él en el campo de concentración. Espérate, porque justamente la siguiente pregunta es sobre tus padres, sobre mis abuelos, pero para completar esta introducción, a día de hoy, o sea, mirando toda tu historia, ¿cómo definirías o qué importancia le das o qué significa para ti ser judía y ser israelí? ¿Qué significa? Significa, bueno, mi existencia, ¿no? Es decir, a pesar de vivir 30 años casi en España y todo esto, mi cabeza y mi corazón siempre estaban en Israel. Así que yo me declaro israelí, judía no religiosa, es decir, laica. Pero sí, yo me siento como se siente un americano negro, se siente negro, entonces yo me siento judía, como una condición básica de mi vida. Aprovecho para saludarte, Tzvia, mucho gusto. Es la primera vez que nos ponemos Hola. cara. Pero sí, quiero tirar del hilo de lo que estás explicando ahora. Como ya has adelantado tú y Ofer, tus padres, que según me consta se llamaban Shmuel y Adela, Sí. fueron supervivientes de la Shoah. eh, un trauma vital de una magnitud difícil de describir. Este tema, el holocausto, la experiencia de tus padres, sé que fue tabú en los años fundacionales de Israel. Se habla mucho de que a los supervivientes les costaba encontrar empatía en Israel o incluso había quienes restaban importancia a su experiencia. Eh, ¿Tú sintiste esto en tu hogar? ¿Cómo fue crecer en casa de supervivientes? Eh, ¿Cómo fue crecer? Primero que el holocausto fue un tema que estaba escrito en todas las paredes de casa, ¿no? Ahora, cada uno de mis padres lo llevaba de otra forma. Mi padre, que fue muy introvertido, lo callaba. Y mi madre, que fue muy expresiva, hablaba continuamente sobre el tema. Eh, lo que pasa que ellos mismos, supongo que a los principios años, como enseguida se casaron aún en Alemania y tenían su primer hijo en Alemania, en el campo de refugiados. Eh, Supongo que ellos intentaban olvidar. Entonces, y yo pienso que por un lado ellos intentaban olvidar, por otro lado, eh, lo que pasó en la Shoah, la pasividad de los judíos, la falta de rebeldía en las primeras fases de la Shoah y todo esto generaban como una vergüenza ajena, para decir una cosa, entre los israelíes que querían crear un nuevo país, un nuevo judío que lucha por su tierra y todo esto. Entonces miraban a la gente que no luchaban lo suficientemente como de arriba abajo, para decir una cosa, ¿no? Con el tiempo esto cambió, fueron los primeros años. Yo personalmente no recuerdo tener una vergüenza o una sensación eh, como de vergüenza con este tema, porque yo crecí con esto en casa y fue parte de nuestra vida, ¿no? El círculo de amigos de mis padres mayoritariamente fueron sobrevivientes del Holocausto. Entonces, poco a poco, el Estado sí que abrió los ojos y empezó a tener más empatía y entender un poco más lo que pasó. Yo recuerdo cuando yo acababa el instituto, el último año en el curso de historia, el trabajo principal que hicimos todo el año fue sobre el Holocausto. Y yo estoy hablando de 1968, 69. Entonces el tema ya se empezó a hablar en los colegios y todo el tema como salió al flote.
¿Recuerdas vivir el juicio a Adolf Eichmann? Sí, 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 ¿Cómo sí, se vivió eso en recuerdo. casa? No recuerdo el año que fue, pero yo recuerdo a mis padres pegados al radio en aquel momento, no había televisión. Sí, pegados al radio y siguiéndolo. Personalmente no recuerdo que yo estuve atenta a esto, yo no, fui pequeña, pero tengo recuerdos de esto, de ellos. Fue en el año, si no recuerdo mal, 1963, y para quien no esté familiarizado con el capítulo, Adolf Eichmann, principal arquitecto de la solución final, fue capturado por el Mossad en Buenos Aires en una operación secreta y traído en avión, dormido, drogado a Israel, donde finalmente fue juzgado y condenado a muerte, lo que evidentemente fue un acto de justicia y también y sirvió justamente ese momento para abrir el melón, este tabú por el que preguntaba Paul y que explicaba Tzvia. Y digamos que a partir de lo que contaron algunos supervivientes en directo en aquel juicio, pues este tema creo yo que empezó a salir más a la luz a partir de entonces. ¿En qué momento de tu vida oyes por primera vez o recuerdas tomar conciencia de los palestinos? ¿De qué hay palestinos? ¿De quién son los palestinos? Yo pienso que, a ver, nosotros teníamos, de joven tenía más conciencia de los enemigos árabes, los estados árabes enemigos de Israel, en la situación de guerra que estaba Israel. Hasta que aquella época en el instituto ya nos daban ejercicios semimilitares, ¿no? De básicas de cómo aguantar un rifle, cómo esconderse o cosas de este estilo. Entonces, el tema palestino, la verdad que fue muy lejano. No olvides que en mis primeros años había un régimen militar en las aldeas árabes y ellos no salieron. No les vimos mucho los árabes israelíes. Aunque en Haifa sí que convivimos con ellos, pero no había mucha, yo no recuerdo mucha interacción. Eh, yo el primer contacto que tuve fue después de la Guerra de los 6 días. Hicimos un paseo con la clase del colegio a Jerusalén. Fue como la salida anual, ¿no? Que hace cada colegio al final del curso. Fuimos a Jerusalén y ahí entrábamos al mercadillo este de Jerusalén Oriental, al Shuk. Y ahí fuimos comprando tonterías, ¿no? Jóvenes que compramos porque fue muy barato y ahí hemos hablado con ellos y de repente tenía contacto con árabes, que antes no, la verdad que no tenía. Y no nos preocupaban por ellos porque tampoco ellos fueron un problema tal como están ahora con el conflicto israelí-palestino. Fue un conflicto en el Estado de Israel y los países árabes que querían liquidar este Estado. Entonces, la sensación de estar siempre en guerra sí que lo tuvimos. Y la guerra de 6 días, que fue un trauma tremendo para mí. Tremendo, tremendo. Es interesante que mencionas la guerra de los 6 días. De hecho, antes de continuar con la pregunta que tenía pensada, ¿por qué no nos explicas un poco lo que recuerdas de la guerra de los 6 días? Porque antes de empezar esta guerra hubo un periodo como un periodo de tensión y miedo existencial, porque Israel sabía casi a ciencia cierta que se venía un ataque a gran escala y finalmente la guerra empezó porque Israel decidió atacar de forma preventiva a una base aérea egipcia. Entonces, ¿cómo viviste toda esta escalada de tensión en las semanas anteriores? Mira, en el 67 yo tenía 15 años, entonces las noticias, para decir una cosa, fueron muy duras, es decir, se sabía, el ejército egipcio declaró la guerra contra Israel,
se veía y se sabía que los tanques por Siria, por Egipto, por todos lados están rodeando el Estado de Israel. Había mucho miedo. A nosotros nos llevaron a hospitales, nos prepararon con unos cursillos básicos de primeros auxilios, nos usaban un poco para pegar en los cristales cintas adhesivas en caso de bombardeo. Entonces lo hicimos en hospitales, en edificios públicos y cosas así. Es decir, estuvimos un poco reclutados para prepararnos para la guerra, sin ser soldados, ¿no? El día que empezó la guerra, yo estuve camino al cole y empezó la sirena a las 8 menos 5 de la mañana, las clases empiezan a las 8. Entonces yo me refugié, como nos indicaron, en el primer edificio, en la escalera y todo esto. Y después fuimos al cole y la clase nos tenían, yo no recuerdo qué clase hicimos, pero yo recuerdo estar en el cole y después ir a casa. Y como yo tenía como la trauma existencial de la supervivencia de mis padres y todo esto en la mente por detrás, tenía mucho miedo porque ellos declararon que van a liquidar y a tirar a Israel y tirar todos al mar. Entonces, lo que me pasó a mí personalmente es que cogí un fiebre tremendo, me subió la temperatura por la noche, el primer día, a como 40 grados. Mi madre estaba muy preocupada, llamaba a un médico. El día siguiente vino un médico y no me encontraron nada. Es decir, no tenía ni resfriado ni nada. Estuve 3 días con un fiebre enorme, tremendo. Mi padre y mi hermano estaban en el ejército, estaban en la mili, participaron en la guerra. Entonces, el punto fue un momento como que me relajó muchísimo, fue cuando conquistaron el Jerusalén oriental, el Muro de Lamentación. eh, un familiar nuestro de Kibbutz Usha, no un familiar cercano, pero es igual, tenía que casarse y él fue uno de los paracaidistas que conquistaron al Muro de Lamentación y llevaron a la chica del Kibbutz a Jerusalén en medio de la guerra y un rabino les, como les unió, ¿no? Les Realizó casó. la boda, sí. Ujú. Y yo recuerdo estando en la cama, escuchando en directo esta boda de gente que yo conozco, que están en el Muro de Lamentación. Y no sé, a partir de ahí parece que me calmé un poco. Así que yo los días de guerra no viví con mis amigos o en el colegio o algo así, lo viví con fiebre. Sí, Qué historia, no la había escuchado nunca y creo que es la mejor anécdota que hemos sí, escuchado sí. en Alayam desde la creación de este podcast. No, y imagino que a partir de ahí... Pues la pareja que se casó son amigos de Amnon y Rachel, Ujú. de la misma generación. Amnon, Ah, Amnon es el primo de mi madre, mi tío, en paz descanse. sí. Viven en la Arabá, en el desierto, en un moshav que se llama En Yaaf, de camino a Eilat, a media hora de Eilat, en medio de la nada, literalmente. Y son una gente, un lugar muy, muy querido para nosotros, para mi madre, para mí, para todos nosotros. Y bueno, me alegra especialmente haber conocido esta historia que desconocía. Vale la pena Sí. detenerse un momento en esto, porque claro, Jerusalén Este antes del 67 estaba controlado por Jordania. Entonces, esta historia muestra la famosa conexión espiritual, histórica, cultural que tiene el pueblo judío con esa parte de la ciudad, que es el lugar donde en la antigüedad se encontraba el primer y segundo templo, destruido por primero los babilonios y luego los romanos, y que, bueno, siempre los judíos religiosos dirigen sus refos hacia ese lugar, por tanto, el hecho de conquistarlo supuso pues
un hecho simbólico importante para el pueblo judío. Sí. Bueno, este momento, si hoy lo estoy mirando, fue un acto bastante irresponsable porque estaban aún en guerra. Yo recuerdo que aún, a lo mejor no cerca del muro, pero por ahí, por Jerusalén la guerra seguía y se casaron dentro de la guerra. Vamos, Pero fue, sí, me parece una típica irresponsabilidad israelí, ¿no? sí, De ese tipo de cosas de, bueno, sí, tira, hazlo y no mires atrás, ¿no? exacto. Más allá de la idoneidad o no, me parece muy, muy curiosa y significativa. Claro, ese momento, además de significar el fin de tu terrible febrazo, también marca un antes y un después, ¿no? En la historia de tu país. Sí. Ah, es un triunfo categórico, una euforia nacional que supone haber derrotado a estos poderosos enemigos que realmente amenazaban, como bien explicaste, la propia existencia de tu país y vuestra, ¿no? Vuestra propia supervivencia. Todo cambia, ¿no? Israel pasa de ser en ese momento de un país pequeño amenazado a ser un ejército todopoderoso que conquista, recordemos, los altos del Golán de Siria, Jerusalén y Cisjordania, ocupado entonces por Jordania, en la península del Sinaí y la Franja de Gaza, controlada entonces por Egipto. Y hay quienes ya alertan pocos días después de esta guerra que esta euforia y este dominio, este control de estos vastos territorios podría en el futuro jugar en contra, ¿no? Del propio interés nacional de Israel, ¿no? Por temas que ya irán saliendo a lo largo de nuestra charla. Y es como, por ejemplo, que a día de hoy todavía no tenemos una frontera clara definida. Y Israel sigue empantanado en este barrio en Cisjordania con esta ocupación militar que dura ya más de 56 años. Ahí todo cambia, ¿no? Y Sí. Israel y los israelíes y vosotros tomáis contacto, como explicaste, con los palestinos en Jerusalén, en Cisjordania. Am, claro, al conocerles... Si me permites, Sí, sí, con sí. este tema del punto de euforia que tenía Israel, yo quería contarte otra anécdota que puede reflejar un poco el tema. Yo fui socia de movimiento juvenil de Boy Scouts y como sabéis, en los movimientos juveniles se hace muchas discusiones, muchos debates y, y ya empecé a ganar como conciencia política, ¿no? Que antes no tenía. Eh, el último examen del instituto mío en inglés tenía una parte escrita y una parte verbal, es decir, presentar un texto en inglés. Y el texto fue sobre la unificación de Jerusalén, o, no recuerdo exactamente el tema, pero el tema fue Jerusalén. Y yo con mucha conciencia, yo no sabía de izquierda o derechas, pero cuando respondí a las preguntas del equipo que me preguntó en inglés, yo dije que para mí Jerusalén no es importante, lo importante es la paz, que si hace falta, y me preguntaron, ¿y vamos a devolver Jerusalén? Y yo dije que sí, que yo pienso que la paz es más importante y menos que la tierra o las piedras, ¿no? Entonces, me suspendieron en inglés. Cuando recibí la nota en inglés y fui estudiante no muy brillante, pero bastante buena, entonces mi profesor de inglés, que estaba sentado ahí en el examen verbal también, aplicó un recurso porque estaba claro que me suspendieron por tema político, porque yo sabía y hablaba y todo esto. Entonces hizo un recurso, no sé lo que pasó ahí, pero al final recibí la nota 7 o 8 o algo así. Es decir, había por ahí por detrás, había algo que yo como alumno no sabía, pero él cuando recibió la nota, la primera nota, me dijo, no te preocupes, vamos a hacer un recurso. Que- que Y me, así fue. me Y parece... esto te, No, acaba, acaba. Y esto fue, te digo la verdad, que yo no me consideraba de izquierdas o fue muy pronto, imagínate, es que yo acabé al 68, fue un año después de la guerra. Entonces ya el tema este ya estaba
como a todos los niveles, hasta el nivel de examen de fin del instituto, que se llama Refleja, en Israel se llama Bagrut. refleja mucho la doble corriente ideológica que se mantiene Exacto, hasta hoy y sí, que ya llegaremos, pero sí. Y también que la disidencia ya estaba penalizada, hasta tal punto que a mi madre le costó, al menos en primera instancia, la suspensión de un examen de inglés, y eso es un tema que Y, también a día de hoy ¿no? Nos lleva también a los tiempos actuales donde ir en contra a veces ¿no? de la narrativa nacional o gubernamental, bueno, puede costar un oprobio social y consecuencias, y ha pasado, de hecho, en esta guerra que estamos viviendo con profesores de universidad o gente del mundo de la cultura que ha criticado acciones del gobierno o del ejército y que está pagando un precio duro. La verdad que es muy curiosa. Tal vez, Paul, podemos aprovechar esta anécdota de Tzvia para adentrarnos en las divisiones internas un poco, ¿no? Que queríamos mm, hacer la vista atrás. No sé bueno, si yo quieres antes de entrar ahí me gustaría cerrar el tema 67. Sí que sería un buen segue, pero ya para dormir este otro tema, ¿no? Nos queda una pregunta importante, que es, como decíamos, al conquistar Israel, Cisjordania, Gaza también en ese momento, los Altos del Golán, hay un contacto más cercano de repente con la población palestina. Mucha de la población palestina que entonces vivía en Cisjordania, en Gaza, eran ya refugiados del 48, de gente que había perdido su hogar en lo que fue el Estado, en la fundación del Estado de Israel. Entonces, ¿tú recuerdas en tu infancia tener conciencia de lo que supuso la Nakba para los palestinos? O sea, que la fundación del Estado de Israel vino a costa, digamos, de la tragedia de otro pueblo que ahora está sin hogar. ¿Esto en qué momento crees que se empezó a ser percibido? eh, yo pienso que hoy, cuando yo tenía a lo mejor 30 años, es decir, estuvimos tan adoctrinados en la necesidad de luchar, de mantener el Estado de Israel, de salir adelante, de recuperar los muertos que hemos perdido en la Shoah, recuperar y generar nuevo judío, un nuevo Estado, que la tristeza o los problemas de ellos no estaban en nuestra cabeza. Yo pienso que tenía a lo mejor bastantes años. El tema es que mi marido, José Julio, estaba trabajando en la obra toda la vida y muchos de los obreros son árabes israelíes o más tarde palestinos que han venido de Cisjordania. Entonces, por ahí, conociendo a esta gente más de cerca, porque algunos de ellos han venido a casa y sabíamos un poco la historia, qué les pasó a la familia y todo esto, entonces por ahí empecé a tener conciencia. Quiero decir que no estaba al orden del día ni en las noticias, ni en los libros, y lo que hemos estudiado, lo que hemos hicimos, no estaba al orden del día la Nakba. Entonces, personalmente, yo poco a poco conocí el tema, pero mm, es como una guerra de supervivencia que necesitamos y hacerlo porque si no nosotros estaríamos muertos para presentarlo así, aunque no en estas palabras. Entonces, este asunto fue como dejado por lado, sin ninguna atención especial. Sí. Es comprensible, diría yo, y seguramente en la sociedad palestina poco o nada se estudia el trauma del pueblo judío, que es el holocausto. No, no es que lo justifique, pero entiendo yo que en las circunstancias de eventos tan traumáticos y una propia necesidad de tirar adelante, como bien has dicho, ya no sé si lo catalogaría por censura o necesidad de ignorar, pero que al final, ante tanta adversidad, pues te centres en ti mismo, ¿no? O en tu propio colectivo
para intentar tirar adelante. Sí que es cierto que a nivel de Estado, sobre todo muchas décadas después, se han revelado documentos militares archivados que daban fe, testimonio de algunos sucesos ocurridos durante la Guerra de la Independencia, lo que ellos llaman la Sí, Nakba, y que son realmente sí. difíciles de digerir, pero bueno, también Sí, son añadir... actos difíciles de digerir como pasa en cualquier guerra. Es decir, hay que recordar que antes de que yo nací o antes del Estado de Israel, habían muchos ataques y muchos actos terroristas de parte de esta población. Entonces, fueron Sí. como dos vecinos enfrentados No, día a día. ahí quería llegar, ¿no? Y que también no solamente fueron víctimas o perdedores de la victoria israelí, sino que ellos también fueron mal utilizados por el liderazgo árabe de toda la región, que Sí, recordemos, en más de 6 países se lanzaron en una guerra de extinción contra el Estado de Israel. Ellos eran la población nativa que se encontraba aquí, que fueron utilizados como carne de cañón, salieron perdedores y este fue el resultado. Y la historia, ni Tzvia, ni Paul, ni yo la podemos ni volver atrás ni reescribir. O sea, así fue y simplemente queríamos sí, captar pues, qué recordabas tú de aquello, ¿no? Y pasando de capítulo antes, con ese ejemplo de tu examen de inglés que ha sido muy bueno, queríamos abrir el capítulo de las divisiones internas a nivel de la propia sociedad judía israelí, que recordamos ya existían en tiempos del Ishuv, que era el nombre que, que tenía la comunidad judía bajo el mandato de la Palestina británica entonces. Y esas divisiones ya existían entre judíos laboristas, socialistas o revisionistas, derechistas, ¿no? Sobre el carácter que debía tener el nuevo Estado. Ya hubieron enfrentamientos incluso violentos con muertes entre ambas corrientes por la estrategia a seguir, ¿no? Para lograr consolidar a este Estado. Y, bueno, enfrentamientos que realmente, si uno mira los libros de historia, amenazaron seriamente con un enfrentamiento civil, ¿no? Esos capítulos, esa amenaza de guerra civil, ese término lo oímos mucho en los meses previos a la fatídica guerra que vivimos ahora con la famosa reforma judicial que aprobó y que pretendía avanzar el gobierno de Benjamin Netanyahu, que recordemos, en síntesis, pretendía erosionar los poderes del Tribunal Supremo de la Justicia para que el gobierno tenga plenos poderes para actuar sin limitaciones, ¿no? Algo que muchos consideraban que era una estrategia del primer ministro para postergarse eternamente en el poder y esquivar sus causas judiciales, etcétera. Además de para avanzar la agenda mesiánica de sus aliados. Aquellas, este es el panorama actual, pero por eso queremos mirar atrás. Recuérdanos cómo era aquella quiebra entre ashkenazíes y mizrahim, entre liberales, izquierdistas o religiosos derechistas cuando tú eras joven. ¿Eran similares? Esta fricción, este odio que hemos sentido en los últimos tiempos, ¿era comparable a lo que vivimos hoy? Eh, yo pienso que aquellos años, las tensiones dentro de los diferentes corrientes de la sociedad fueron tensiones entre diferentes culturas. Es decir, mis padres que han venido de Polonia vivían, había en la misma planta de donde vivíamos, la puerta de enfrente vivían una familia de Marruecos. Y claro, los costumbres totalmente diferentes. eh, Desde empezamos de cosas de día a día, de ruido, de limpieza, de música diferente, de muchísimas cosas. Entonces había muchos enfrentamientos que llevaban, sabéis o recordáis, habían manifestaciones muy famosas del colectivo más mizrahi, es decir, de gente que han venido de países árabes. Entonces, los conflictos fueron conflictos, yo pienso, más bien culturales.
Al nivel político había el conflicto eterno entre derecha e izquierda, ¿no? Entonces, la gente que fueron más militantes, más activistas, menos buscando la paz, o gente que son más pacifistas. Esto al nivel político. Hoy día la diferencia es que la religión ha tomado tanto poder y la corriente mesaica o meshijí, ¿no? Mesiánica. Mesiánica es tan fuerte y se ha metido tanto en política que es más difícil de resolver. Es decir, yo pienso que el conflicto entre Mizrahi y Ashkenazi con los años iba diluyendo. La gente se casaron entre ellos, iba diluyendo bastante, hasta que en los últimos años, claro, políticamente fue utilizado de forma muy fuerte. Pero yo pienso que este conflicto, si lo dejábamos en paz, para decir una cosa, con una generación más ya no estuviera, ¿no? El conflicto entre izquierda y derecha, ahí está. Ahora que ha llegado el conflicto que hay en la derecha, una corriente que la religión, las ideas religiosas les da más importancia, esto hace que esto de hace una tormenta imposible de controlar, para decir una cosa, porque no piensan lógicamente y tienen ideales que no tienen nada que ver con la realidad. Entre ellos, lo último es volver a habitar con israelíes a la Franja de Gaza, que es una locura enorme locura enorme y hay gente que sigue en esta idea, porque esta Perdona, tierra. hay un frame, perdona, que solo para complementarte, hay un frame brutal que salió de antes de ayer de una manifestación de esta derecha mesiánica que dices en Sderot. Sderot es una localidad que está a 800 metros de la Franja de Gaza y tomaron un plano de este colectivo haciendo una marcha, una fiesta, reivindicando lo que Tzvia mencionaba, el retorno, la reocupación y el reasentamiento, es decir, la renovación de asentamientos judíos en el corazón de Gaza, mientras salía humo, literalmente, de los bombardeos del ejército israelí en Jabalia, en el norte de Gaza. Y, o sea, ellos están festejando literalmente mientras está muriendo gente bajo las bombas, mientras hay más de un centenar de israelíes rehenes que no sabemos ni dónde ni cómo están, y mientras soldados jóvenes están luchando y muriendo ahí, y esta gente a metros tienen, por estos ideales, que obviamente creo que aquí a nadie nos gustan demasiado, tienen los santos tal de ponerse a bailar, ¿no? Ese es un Sí, frame sí, que para hay mí... un sector, este sector está convencido que estamos a punto de recibir el Mesías. Y está a punto de llegar y son los días antes de su llegada y están contentos. Hay gente que yo no entiendo, mueren soldados cada día y ellos piensan que estamos en el mejor momento del Estado de Israel. Entonces, con esto yo no sé, además con gente con ideales y religión tan profundamente en su corazón, es difícil de discutir y llegar a unos acuerdos. O sea, en los En- primeros días, o sea, en los primeros años del Estado de Israel, digamos, el país era mucho más laico, tanto en gobernanza como el espíritu en la calle. Bueno, estaba bastante los religiosos, no sé con números que fueron, pero no fueron mucho. No olvides que la gente que han venido de Europa estaban muy, para decir una cosa, decepcionados de Dios, ¿no? Entonces, como mis padres que han llegado de familias súper religiosas, pero como Dios no les ayudó nada en el Holocausto, el único día que iban a la sinagoga fue en Yom Kippur para rezar por el alma de sus familiares fallecidos.
Es la única vez que fueron una vez al año a la sinagoga. Es decir, no tenía ningún sentimiento religioso y el país estaba bastante laico, aunque había mucho respeto a los religiosos. Es decir, como en la base, en el corazón eres judío y el religioso sigue la tradición judía, entonces había mucho respeto. No había conflicto con gente religiosa. También, bueno, creo que no todos los sionistas religiosos en los años en los que hablas eran tan fundamentalistas No, como el panorama que tenemos hoy. sí. Me gustaría también, bueno, vamos mirando atrás en la historia y vamos haciendo paralelismos con el presente, como ves. Has mencionado Yom Kippur. Yom Kippur, el día más sagrado, ¿no? Del calendario judío, por así decirlo. Eh, un segundo. Yom Kippur en el 73 es el momento, probablemente, la fallida que se compara con lo que vivimos en el 7 de octubre, cuando por sorpresa los ejércitos de Siria y Egipto lanzaron entonces ellos un ataque contra territorio israelí, ¿no? Eso fue, aparte de una guerra muy dolorosa, con muchísimas muertes y un trauma brutal que derivó después en la dimisión de la primer ministro, ¿no? Golda Meir. A nivel de país, del terremoto que se vivió, del trauma, trata de recordar lo que vivisteis entonces y si es equiparable a lo que estamos viviendo ahora. Es equiparable. Eh, es equiparable el nivel de sorpresa que tenía la población civil. Es equiparable al nivel de pérdidas, porque perdimos ahí por como 2.600 soldados, me parece, si no me equivoco, fue más o menos el número. Eh, pero yo no recuerdo una división como hay ahora en el pueblo. Es decir, todos los israelíes de derechas, de izquierdas y de todos los colores que hay estaban en la lucha. Y bueno, después de esta guerra había una larga guerra también de Milhemet Hatasha, no sé cómo llamarlo, eh, que participaron todos. Había mucha gente en la reserva luchando. Eh, No sé qué decirte. En aquel momento, habían momentos que se temía por el Estado israelí. Había momentos. La gente estaba muy preocupada. Ahora, y yo la diferencia que veo, que no hay, en estos momentos y en 7 de octubre, no había tanta amenaza por la existencia de Israel a corto plazo. Pero sí hay como una preocupación a largo plazo qué pasará con el Estado de Israel. Es decir, seguirán apoyándonos los estados que nos apoyan siempre en el mundo. El ejército será lo suficientemente fuerte para afrontar las amenazas que tenemos. Tenemos amenazas lejanas como de Irán. Y ahora que Irán y Rusia son amigos también, son amenazas como al nivel global más grandes y amenazas que como marcan un futuro incierto, es decir, nadie piensa que ahora o en unos meses el Estado de Israel será liquidado. Esto no será, pero el futuro, ¿cómo será el futuro del Estado de Israel? Poca gente llevando el cargo de llevar el país adelante a nivel económico, a nivel del ejército, a nivel educativo. Poca gente que se sienten que están mal llevado por un gobierno que aún no encontró el camino cómo solucionar los problemas, además de ser corrupto y demás.
Entonces, yo pienso que estos son si tengo que comparar el 73 con ahora, el miedo en 73 fue muy fuerte, pero corto. En unos días se solucionó el problema. Entonces, ya el Alto de Golán, unos días estuvimos así como sentimos que los tanques llegan a nuestras casas, pero esto se solucionó rápido. Ahora, estos meses y meses, 7 y algo de meses que se alarga en conflicto, sin solución, sin que los políticos nos dan una perspectiva, qué solución quieren, qué van a hacer por el futuro, yo ayer hablando con una amiga le dije que voy a montar un partido de los desesperados, porque hay mucha gente desesperada. Y yo poco a poco me meto en este ambiente, aunque no podemos permitirnos desesperarnos, pero el futuro no está claro y eso es el problema, que el futuro, ahora sí, pensando, concentrando mis pensamientos, el problema es que el futuro no está claro. Porque ese es el objetivo del primer ministro de tu país, que el futuro no esté claro, evitar hablar de él y por ello esta guerra es una guerra política a día de hoy, se alarga y es que ya no, es decir, ni estratégica, ni militarmente, ni por supuesto moralmente, ni humanamente se justifica por ningún lado. Es decir, Sí, se habla tanto de la operación en Rafah y mientras estamos en Rafah jamás vuelve a Han Yunis. Es decir, no, no, no. es todo, es básicamente la manera que tiene a día de hoy el primer ministro de sostenerse en el cargo, es alargar a cualquier precio la guerra. Y la verdad, tú estás ahora en Tel Aviv, yo estuve ahí hace poco, hablamos aquí en el podcast con Paul, es que tú hablas con los familiares de los rehenes. Es que no, o los escuchas tú que vas a las manifestaciones siempre, de verdad que no hay palabras para describir Sí, es tremendo. esa agonía y los mensajes. Bueno, es algo que ya hemos tratado, tampoco me quiero extender Sí. mucho en Yo el quiero tema. añadir el tema de comparación con la guerra de 73. Ahora estamos como unos, eh, unos actores pequeños dentro de un conflicto global para mí. Es decir, Israel luchaba en 73 contra Egipto, contra Siria y Jordania no fue a la guerra y teníamos que solucionar el conflicto con ellos. Ahora estamos metidos en un conflicto global que ahí juegan parte Irán, Siria, Rusia, Estados Unidos por otro lado, los europeos que no saben si apoyar a Israel o no. Es decir, él no está jugando en este terreno global, él estoy hablando de Bibi, no está jugando en este terreno global que tiene que jugar, está actuando y aislando cada vez más a Israel. Entonces, no le interesa, para decir una cosa, lo que dice Biden o lo que dice, no sé, el primer ministro británico o quién. Mientras él está en poder, él juega en el partido local, para decir una cosa. Y no está tomando cuestiones de cómo solucionar globalmente este conflicto. Lo que está intentando hacer Biden, ¿no? Hacer como un Oriente Medio más tranquilo, con relaciones buenas entre Israel y Arabia Saudita y todo esto. A Bibi esto no le interesa. Y, y claro, sin el apoyo del mundo, los países que nos apoyan siempre, ¿a dónde vamos? Apoyo, comparto todo lo que habéis dicho sobre el trágico mandato eterno de Bibi Netanyahu. Ciertamente es difícil imaginar, si no imposible, imaginar que la paz llegará mientras él sea primer ministro. Sin embargo, nada es eterno. Se habla mucho de que Bibi tiene que abandonar el cargo, que se tienen que convocar elecciones. Hay un atisbo de esperanza de que Israel pueda tener un cambio de gobierno
Y eso nos llevará luego a hablar del siguiente reto al cual se enfrentará Israel, que es la paz con sus enemigos, concretamente con los palestinos. Am, Hablábamos del 73 de Yom Kippur, esa guerra por terrible y difícil que fue para Israel. Sin embargo, acabó pocos años después, en el 79, con la firma del acuerdo de paz entre Israel y Egipto, en que Israel devolvió el Sinaí ocupado a Egipto y no solo firmaron la paz, sino que también han pasado a ser aliados militares hasta el día de hoy. Entonces, mm, fruto de la barbaridad de la masacre del 7 de octubre, cometida por Hamas, hoy en día son pocos quienes se animan a hablar y defender públicamente la paz o una solución diplomática al conflicto con los palestinos. Sin embargo, se va a tener que llegar ahí. Es un conflicto irresuelto y va a seguir generando violencia hasta que se resuelva. Al igual que se acabó firmando la paz con Egipto, ¿tú crees que hay esperanza para la paz con los palestinos? A corto plazo no lo veo. A corto plazo no lo veo porque, por ejemplo, mirando lo que pasa en Cisjordania ahora, por ejemplo, cada día en conflicto con el ejército israelí y mueren gente ahí. Y claro, para Israel cualquiera que se muera es un terrorista, pero para las familias es otro de su familia que ha fallecido y esto pienso que aumenta más el odio y más la necesidad de rebelarse y actuar contra Israel. Entonces, la verdad que los palestinos tienen mucha culpa de parte de ellos también a nivel educativo de la gente, a nivel de relaciones con Israel, que no intentaron mejorar. Es decir, eh, el gobierno palestino en Cisjordania no hizo lo suficiente para acercar a la gente a una convivencia con el Estado judío. No ha hecho lo suficiente para esto. Ha mencionado la Makba, ha mencionado los horrores que han pasado, pero no han construido un futuro mejor para su gente, educándoles para convivencia futura, que esto es lo que tiene que ser en el futuro, convivencia entre judíos y árabes. Entonces, cambiar este chip en la mente de la gente es una cosa que no es fácil de hoy a mañana, aunque con Egipto sí que se hizo, pero con Egipto había guerra de frontera, no había un roce de día a día como tenemos nosotros con la población palestina. Entonces, en su momento hacer la declaración de la paz con Egipto, a pesar de todas las guerras y todo esto, fue un acto político y la gente de la calle en estos países se podía amoldar un poco. Con los palestinos será más fácil amoldar estas relaciones y esta actitud. Así que tiene que empezar con actos políticos, es decir, que el gobierno palestino y el gobierno israelí hagan los pasos necesarios hacia la paz, pero estos pasos tardarán su tiempo. Por el momento no tenemos por los dos lados, no veo mucha voluntad para hacer estos pasos. Estoy, estoy bastante de acuerdo que más allá de soluciones diplomáticas, presión internacional, iniciativas de los propios gobiernos, hace falta, como dices tú, una base de raíz, ¿no? Educativa en los dos lados, pero es cierto lo que dices. Yo, ahora cuando estuve en marzo, vimos de primera mano el contenido de estos libros de texto de Cisjordania en Gaza, cómo pintan, ¿no? A los propios judíos, cómo glorifican la lucha armada o el terrorismo, etcétera. Eso obviamente es un gran impedimento, más allá de la evidente culpabilidad que tienen las políticas de Estado de Israel y la perpetuación de la ocupación Claro. militar
eternamente y lo que ello genera, como bien has dicho al principio de tu respuesta, ¿no? Esta ola interminable de operaciones militares que matan a gente y esa gente, obviamente los familiares de esa gente van a quererse convertir en los próximos mártires de la lucha armada por la liberación de Palestina y así en bucle, ¿no? Ese es un poco en síntesis. Pero si miramos atrás, que es lo que estamos haciendo, el pesimismo que cunde hoy, a principios de los años 90 era muy diferente. A nivel israelí, al menos, el palestino no lo conocemos tanto, pero a nivel israelí, incluidos vosotros, aunque vivierais en España, había una mayoría social y política favorable a la paz al principio de los años 90. Dos archienemigos, como eran el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder de la Organización por la Liberación de Palestina y Al-Fatah, Yasser Arafat, ambos con mucha sangre y con odio, digamos, entre un pueblo y el otro respecto a lo que representaban, fueron capaces de sentarse en una mesa, dialogar pese a las diferencias y empezar a construir algo que fueron esos acuerdos de Oslo, que finalmente y desgraciadamente se truncaron tras el asesinato de Rabin a manos de un extremista judío, obviamente que se oponía a este proceso de paz, a esta idea de entregar tierras a los árabes palestinos, a la solución de los dos estados, etcétera. Después de eso, recordemos, un año después, en el 96, Netanyahu ocupó por primera vez el poder en el primero de sus tres mandatos. ¿Cómo recuerdas aquellos años, aquella fatídica noche y qué crees que supuso para Israel? Bueno, esto pasó cuando yo no estuve en Israel, entonces no vivía la rabia de la calle y todo esto, pero sí recuerdo que la preocupación que tuvimos y a partir de ahí nos vamos decepcionando cada vez más. Es decir, no sé qué decirte, pero a raíz de ahí nos sentimos que cada vez la derecha o la violencia o el odio hacia el árabe o todo esto cada vez va a más. Y nos sentimos cada vez en una minoría con una minoría así que se va haciendo cada vez más pequeña. Em, Esto fue un punto de cambio importante en la sociedad israelí. Ahora, paralelamente a esto, la economía de Israel iba creciendo, iba dando buena vida a los israelíes. Es decir, fueron unos años que el high-tech o otros sectores, la industria militar y todo esto han crecido. Israel ha salido de un estado muy pobre a un estado bastante próspero, que la gente vivía bien. Y cuando vives bien, intentas no poner demasiado atención a los problemas latentes que están por ahí. Y yo pienso que esto adormiló bastante el sector contrario al gobierno a los gobiernos de Bibi Netanyahu. Es decir, estuvimos en el salón hablando con amigos, uno se fue de viaje aquí, otro se fue de viaje allá, la buena vida, y estuvimos hablando contra Bibi, contra sus políticas y todo esto. Pero este bienestar un poco fue un narcótico para la sociedad israelí. Y ahora lo que da esperanza que hay mucha gente que son o empresarios o gente de la universidad, gente que tienen bastante capacidad de desarrollar actividades a nivel nacional y todo esto a nivel económico, que están intentando tomar las riendas de lo que pasa. Lo que pasa que las encuestas mm, enseñan que este sector contrario va creciendo,
pero no sé si será suficiente para derrocar a Bibi. Eso. Ya que estamos hablando de las protestas contra Bibi, antes del 7 de octubre, a lo largo de un buen año, este sector contrario a Bibi de la sociedad salía a manifestarse cada sábado noche contra el plan de reforma judicial que estaba impulsando el gobierno de Netanyahu. Era un plan que habría restado poderes eh, a la justicia, al Tribunal Supremo, que suele ser el órgano que más trabas pone ante las políticas, digamos, más antiliberales que se avanzan en ocasiones desde el Parlamento israelí, y dar plenos poderes al Ejecutivo, al gobierno, lo que habría resultado en un gobierno autocrático. Entonces, bueno, gran parte de la población israelí mostró un fuerte espíritu democrático al salir cada sábado a protestar contra esta reforma. Y con el 7 de octubre eso se acabó, porque el 7 de octubre mm, pasó a ser la prioridad absoluta en la mente de todos los israelíes, y la guerra que siguió y la preocupación por los rehenes. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto que vuelven a salir gente a la calle, la principal causa siendo exigir al gobierno de Netanyahu que se priorice la liberación de los rehenes que continúan en manos de Hamas y otros grupos en Gaza. Eh, Antes del 7 de octubre tú misma salías a estas manifestaciones contra la reforma judicial, y hoy sigues saliendo en las manifestaciones que piden la liberación de los rehenes. ¿Por qué sientes que es necesario salir a la calle? Por estas dos causas. Me gustaría tocar ambas por separado. Bueno, primero quiero decirte que paralelamente a las manifestaciones para la liberación de los rehenes, hay paralelas manifestaciones para exigir elecciones ya. Es decir, el que conoce a Tel Aviv, en un lado, en Kikar HaTufim, hacen una manifestación, otro lado otra, y al final se juntan estas dos manifestaciones. Eh, no sé qué decirte, yo pienso que a Bibi y a su gente estas manifestaciones les da igual, porque ya vamos manifestando como 5 meses. Empezamos a manifestar como un par de meses después del 7 de octubre. Estamos manifestando cada fin de semana y durante de la semana hay muchas manifestaciones, y esto no le afecta a él por nada. Lo que sí da un poco de sensación de alivio o de sensación que no estás solo en esta opinión o en este mundo, y te da un poco, te tranquiliza tu conciencia un poco, que haces algo. Es decir, la sensación que no puedes seguir sentando en tu casa mientras estas cosas pasan. Entonces sales a la calle y está bien organizado y todo. Mi gran decepción es de que estos movimientos que estaban súper activos y muy bien antes del 7 de octubre, durante los primeros meses de la guerra se implicaron más en ayudas y en actividades para ayudar al ejército o a la población civil. Pero han perdido un poco el fuego contra Bibi. Y yo personalmente te digo que yo no sé a qué están esperando. ¿A qué están esperando? ¿Qué tiene que pasar más para que esta gente que antes llevaba cientos de miles en la calle salgan y queman lo que hay que quemar? No sé a qué están esperando. Es que esto frustra a mucha gente. Mucha Es, gente. Salimos a la mani, hablamos contra Bibi, quitamos, nos aliviamos el dolor, ¿y qué? A ellos les da igual esto. Entonces, hay que ir a la acción. Lamentablemente, yo pienso que hay que, no sé qué, no soy lo suficientemente involucrada
y no tengo las ideas, pero hay que hacer algo más que estas manifestaciones. Esto es la sensación que tengo yo y que tiene mucha gente. Ahora, hoy, por ejemplo, ya me desperté desmoronada totalmente, porque no sé si habéis oído las noticias de esta mañana, que 5 soldados israelíes han muerto de fuego amigo. Y, y cada día piensas que tiene que pasar más que este hombre se vaya. Entonces, tampoco quiero que salga alguien con una pistola y que mate al primer ministro, porque no somos una república bananera. No queremos aquí un asesinato como fue el de Yitzhak Rabin, pero no sé. Hay que comprar unos dedos en el parlamento, hay que hacer algo Hoy un para, dato en para una tener pronto entrevista. selecciones, para tener selecciones pronto. Hoy un dato en una entrevista en The Marker que un psicólogo decía que algo como el 40% de la sociedad israelí en estos momentos muestra comportamientos de estar clínicamente deprimido, lo cual puede ser parte de la explicación por qué no hay más gente en la calle. La gente Sí, está sí, destruida anímicamente. sí. Es que no hay ninguno que no está afectado por un familiar, por un amigo de su hijo. Todos están afectados, todos están postraumáticos, para decir una cosa. Am- Sí, a- Esta frase es curioso porque también las dos mujeres de mi vida, mi mujer y mi madre, Georgina el otro día lo decía, ¿cómo que no están ardiendo las calles, ¿no? Ante tanta gravedad del asunto y tanta desfachatez y tanta negligencia y la verdad sí, y la respuesta aquí Paul lo ha dado, yo también lo escuché en un podcast, no recuerdo de dónde, que decía esto, es que no recordaba no solo lo que ha pasado el 7 de octubre, también antes, llevamos un año y pico de esta tensión brutal a nivel interno, ¿no? Por la reforma judicial, tuvimos la pandemia del coronavirus, tenemos ya de por sí la realidad israelí, que de por sí no es fácil, ¿no? Tirar adelante una vida en Israel y el conflicto permanente, ¿no? Con los palestinos. Es decir, son muchas cosas, hay mucha carga y bueno, y en el fondo, bueno, nosotros, por fortuna, nadie de nosotros tiene a ningún familiar o amigo rehén o que ha muerto o que está combatiendo ahora en Gaza, pero la realidad es muy jodida. El tiempo se nos acaba y me gustaría, permíteme que te llame mamá, siempre me decías que justamente al respecto de este tema, ¿no? Que no hablábamos o no encontrábamos voces de optimismo, ¿no? Para el podcast o para nuestros artículos o lo que sí. sea. Obviamente la tuya, si revisamos de todo lo que hemos hablado, pues muy optimista no está, ¿no? Y en resumen, tu situación, que es la nuestra también, recordamos que nos estamos, tanto en Israel como en el mundo, entre la espada y la pared. La situación en Israel ya la hemos sintetizado, pero no olvidemos que en el mundo, una parte muy ruidosa de la opinión pública considera a Israel un estado ilegítimo, un estado colonial, genocida, que tiene que desaparecer para dar libertad a los palestinos, que no tiene mucha de la gente que mal llamada pro-palestina, que dice manifestarse en favor de los legítimos derechos humanos de los palestinos y por el fin de la guerra, al final implícitamente está llamando a nuestra destrucción, está llamando a más violencia. Ya lo has vivido porque has estado aquí recientemente en Barcelona, la realidad social en la calle es muy hostil, ¿no? Entonces, contra Israel, contra los israelíes y sin distinguir a ti de una ideología más pacifista del más radical de los asentamientos. Somos todos partes de un ente ilegítimo a ojos de muchos, ¿no? Esta es la síntesis. A nivel interno y a nivel exterior estamos contra la espada y la pared. Y la pregunta, bueno, la pregunta o la reflexión es, a nivel tuyo, interno, a nivel nuestro, ¿a qué te aferras para poder ser optimista para el futuro tuyo, nuestro, de tus nietas, de los nietos de tus amigos y tu familia en Israel? Sé que es una pregunta compleja, pero que,
o qué te hace sentir ¿no? Orgullosa de ser israelí, a pesar de todo. Eh, estas sensaciones ahora son como con un viaje en una montaña rusa, ¿sabes? Hay momentos que estás arriba porque oyes gente que hacen cosas maravillosas, otros momentos que estás abajo. Eh, yo pienso que todo el ruido esto de que todo el mundo está contra nosotros en la Eurovisión nos dio una tregua. Es muy curioso lo que pasó en la Eurovisión, que Israel, yo pienso que no por la canción, que a lo mejor fue linda o no está linda, pero hemos como recibido un apoyo de la gente de la calle. Y con este aspecto quiero decirte una cosa. Estuvimos en casa de mi hermano, ya sabes, en Estados Unidos, y él me comentó, todo el ruido que hacen en las universidades son menos de 1% de los estudiantes de Estados Unidos. Así que la verdad que los medios amplifican, vosotros que sois periodistas ya sabéis, los medios amplifican todo, pero no tenemos que sentir que todo el mundo está contra de nosotros. No, no es verdad. Hay una corriente que está muy apoyada por el dinero del petróleo, por el dinero de países árabes, que a lo mejor ahora lo están frenando, pero durante años lo estaban alimentando, eh, por por la causa musulmán también, que es una causa bastante, para resumirlo en la palabra única, es la yihad islámica o algo así, que quieren expandir y el que no es musulmán no vale nada o es un infiel. Entonces, estas corrientes sí que nos estaban machacando durante muchos años, pero ahora, ¿qué pasa? El mal gobierno que tenemos genera una situación que a mucha gente les cuesta mostrar o manifestar su simpatía con los judíos y con el Estado de Israel. Pero realmente estamos en una situación crítica, pero tenemos que pensar que hay gente que están con nosotros también. No, no tenemos que pensar que no hay salida de esto. La salida es en el cambio del gobierno. La salida es en el cambio de gobierno. A ver, lo que están haciendo ahora, entrando un día a Gaza, saliendo, entrando, saliendo y todo esto no lleva a ningún lado. Y esto es para lo que habéis dicho, mantener la guerra viva. Son actos para mantener la guerra viva, para mantener uno en el poder. Ya está. Bueno, me preguntabas cuando estábamos gestando este capítulo si iba a ser interesante o no. Y yo, en mi humilde opinión, ha sido de lo más interesante que hayamos hecho. Y esto queda en una hemeroteca muy valiosa. Este capítulo está grabado y ahí estará para la Sí. posteridad. Así que tal vez tus nietas, cuando el día de mañana afronten algún tipo de debate o complicación al respecto de su identidad, pues podrán echar la vista atrás, escuchar este capítulo y sacar algunas conclusiones de las reflexiones de su abuela. Yo creo que ha sido muy valioso, Chvia, que es terapéutico, que es necesario estas charlas y que también a nosotros desde Alayá, sobre el mar en hebreo, ¿no? Este espacio en que conectamos Barcelona y Tel Aviv, pues queremos, como bien sabes, pues difundir voces y perspectivas que contribuyan a, a mostrar, ¿no? Que no todo Israel ni que no todos los israelíes son entes o gentes malévolas que desean la guerra o la violencia o vivir en permanente conflicto, sino todo lo contrario. No queda nada más que añadir por nuestra parte. Te mandamos un abrazo súper fuerte y deseo Os de que mando, vengan tiempos sí, mejores. os mando un beso enorme. Este, Bueno, el día, muchas el gracias. día que, Gracias.
el día que entrevisté a mi madre. Aquí queda. Un saludo, un abrazo, Paul, y nos vemos nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.